Hola, yo soy Isaac Andrade de la carrera Psicología Organizacional y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los efectos psicológicos que tiene la pobreza extrema. Yo me voy a enfocar en México y en sus zonas urbanas, ya que sabemos que este tipo de problemas existen en las zonas rurales, pero muchas veces la gente suele ignorar que esto también está presente en nuestros alrededores. Y como estudiante de Psicología Organizacional, mi deber no solamente es estudiar la salud mental, sino que estudiar fenómenos sociales. Por ejemplo, este, en donde hay una gran mayoría del país que se encuentra dentro de esta situación y que muchas veces suele haber prejuicios sobre ellos de que si están en su situación económica es porque o no trabajan o porque ellos lo desean así o porque están felices entre muchos otros, cuando la realidad es otra. No se consideran los factores medioambientales que esto puede comprender. Por lo tanto, se piensa que ayudarlos es una mala idea. Pero les voy a presentar rápidamente mi hipótesis sobre esta situación. Y yo lo que digo es que la salud mental de estas personas se ve afectada de forma negativa por vivir en esas situaciones, ya que muchas veces no tienen esa seguridad económica, no tienen siquiera la seguridad de que muchas veces vayan a comer siquiera. Y esa clase de cosas, quieras o no, hacen que puedas desarrollar trastornos como la ansiedad. Y por eso mismo considero que se debería de otorgar ayuda psicológica más accesible. El gobierno de México ha tenido muchas soluciones a la pobreza extrema, sin embargo, estas atacan el problema de forma superficial, es decir, se han creado más empleos, eso es verdad, sin embargo, la seguridad económica de esas personas empleadas no es una garantía, lo cual es algo que es extremadamente preocupante, ya que esas personas, a pesar de recibir un salario, pues no tienen la seguridad de que vayan a estar protegidos contra incidentes. Es decir, muchas veces las empresas no tienen ni siquiera cosas como seguro médico, pero son cosas que veremos más adelante. Y justamente la salud mental de estas personas, la cual ya se ha visto afectada de forma negativa, hace que al mismo tiempo tengan una desventaja laboral, ya que no van a poseer ni la salud mental ni las habilidades, por así decirlo, de las personas que han vivido relativamente bien durante toda su vida. Y no solamente esto llega a afectar su salud mental, sino que llegan a tener desventajas cognitivas por desnutrición, ya que estas personas, si viven en su infancia desnutrición, es altamente probable que en la adultez no puedan hacer muchas cosas por el hecho de que el estar desnutrido hace que el cerebro no pueda funcionar de manera correcta y de hecho muchas partes del cuerpo se empiezan a deteriorar debido a esto. Y lo que es más preocupante es que eh, si en las escuelas hay alguien que vive una situación de desnutrición, va a estar en desventaja contra los demás alumnos. Por lo tanto, es que este problema es necesario atenderlo y es muy importante prestarle atención. Eh, Primero vamos a ver un argumento que yo tengo. Como ya dije anteriormente, la pobreza extrema causa salud mental inestable. Y no solo inestable, sino que la deteriora. La salud mental se ve amenazada por diversos factores, no solamente el dinero. Es decir, estar en pobreza extrema hace que diversas cosas estén en contra de las personas que llegan a tener salud mental, llegan a tener pobreza extrema. Por ejemplo, el primer respaldo que tengo es de unos estudios que yo estuve leyendo y analizando, los cuales dicen que la falta de tiempo también deteriora la salud mental. ¿Y qué es lo que pasa? En México tenemos jornadas laborales muy largas. Muchas veces la gente suele trabajar entre 9 a 11 horas, lo cual es demasiado. De hecho, se deberían de trabajar 8 horas al día o es lo que se tiene establecido. Y esto causa que estas personas no tengan el tiempo ni siquiera de desarrollarse de forma personal. Literalmente van al trabajo, duermen y regresan al trabajo prácticamente. Con jornadas laborales tan largas no pueden ni siquiera tener
autocuidado, no pueden relajarse, viven en una rutina y además una rutina que los anda presionando constantemente y muchas veces estas personas trabajan de lunes a sábado y solamente tienen un día de descanso. Sin embargo, esto suele ser tiempo suficiente para que estas personas puedan buscar cosas que en las que puedan generar ingresos, en las que puedan desarrollarse personalmente, en las que puedan aprender. Y eso también afecta a la salud mental porque es muy estresante, honestamente, el no tener tiempo para poder hacer esas cosas que no son necesidades básicas, sin embargo son importantes para los humanos, para mantenernos cuerdos, como ya he mencionado antes. Y mi segundo argumento es el siguiente. Bueno, los gobiernos han hecho muchas cosas para erradicar la pobreza extrema. Sin embargo, aquí en México, como mencioné antes, esta problemática se ha atacado de forma superficial. No se han dado las medidas necesarias para poder solucionar realmente el problema de raíz, porque se está ignorando que todo lo que he mencionado antes, como la deficiente nutrición o la salud mental que se va a ir deteriorando. Y también hay varios estudios que prueban que mientras más tiempo permanezcas en la pobreza extrema, más difícil será poderte, más difícil será poder escapar de sus efectos. Lo cual es muy preocupante porque hay mucha gente que vive toda su vida en pobreza extrema. Por lo tanto, en ese punto ellos lo llegan a considerar hasta normal. Y bueno, el estudio que aquí estoy citando en la presentación básicamente dice que mientras haya más empleos, no es garantía de que estas personas vayan a tener un futuro económico asegurado, no, no hay más crecimiento económico y no se ve realmente una reducción en la pobreza a nivel nacional, ya que el objetivo de estos programas de crear más empleos es justamente reducir la pobreza. Sin embargo, cuando se estudia esta problemática de forma nacional y no se ve realmente una solución o una reducción a la pobreza extrema, significa que algo realmente no está funcionando. Porque, como he dicho antes, ni se le brinda la ayuda psicológica que estas personas necesitan, ni se les brindan otras cosas. O sea, no solamente hablamos de salud mental, sino llegamos al punto de hablar incluso de salud física. Mi tercer argumento justamente es que las zonas urbanas hacen que las personas en pobreza extrema tengan retos más complicados que otras clases sociales. Y esos retos llegan a perjudicar la competitividad laboral, ya que, como he mencionado antes, llegan a tener problemas para absorber el mismo conocimiento por cosas como la desnutrición, la salud mental, porque la salud mental que está dañada también llega a dificultar los procesos de aprendizaje. Y lo mismo, en 2015, en un estudio identificaron que estos retos pueden ser atención médica privada, como mencioné antes, y también muchas veces no se sienten seguros, o sea, y no solo por razones económicas, sino que por razones sociales. Muchas veces, como he mencionado, la pobreza extrema llega a ser menospreciada y sobre todo en las zonas urbanas, por eso es tan importante. Por ende, lo que concluyo a través de esto es que a través de de los argumentos que he presentado, uh, he probado que la pobreza extrema genera desventaja laboral y deficiente salud mental. Y esto es muy peligroso para las personas que la viven, ya que no están recibiendo ningún tipo de ayuda y estas personas cada vez viven constantemente en un ciclo de incertidumbre en donde no van a saber si van a comer al día siguiente. Y honestamente el gobierno de México no ha abordado este problema de la forma correcta. Y con esta información presentada también quisiera
que se redujeran algunos de los prejuicios que hay respecto a la gente pobre. Por ejemplo, que que mencioné antes del el pobre es porque quiere. Así que yo lo que creo es que le demos atención a este problema es necesario para que podamos solucionarlo realmente, porque si lo vemos como algo superficial que se puede resolver con un paso, no vamos a hacer nada realmente significativo para poder al menos reducirlo. Así que estas son las referencias que he utilizado para poder llevar a cabo este trabajo y agradezco su atención. Hasta luego.